Ambos se consideraban, en su máscula potencia, como dos semidioses, como dos respectivas estirpes, y lo irónico de la cuestión es que el nombre glorioso del vizconde de Lautrec, gobernador del Milanesado y de Guyena, teniente general de Francisco I en Italia y hermano de Madame de Chateaubriand, una de las bellas favoritas del rey, fue eclipsado en el correr de los siglos por el nombre de su descendiente, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, Montfort, un enano pintor que frecuentaba malos ambientes y que, mucho más deforme que era mucho más deforme que yo. Nadie, fuera de los estudiosos de históricos pormenores, se acuerda del que pensaba ser el Lautrec culminante, el colosal Lautrec de bronce, que extendía su bastón de mando sobre Italia, en tanto que nadie, más o menos culto, desconoce la obra y los detalles de la vida de su monstruoso y genial heredero, un gnomo absurdo, pintor de afiches de cabaret y de prostitutas descoyuntadas, que al valiente capitán Lautrec, de haber podido preverlo, lo hubiera asqueado como una sabandija humana y como un insano mezclador de colores insufribles. Lo mismo pienso yo que mi nombre, si estas memorias se publican algún día, tendrá que sobrepujar ineludiblemente no solo al de mi padre, sino al de los personajes más preclaros del linaje, incluyendo a los santos, a los papas, a Mateo Rozzo, el senador del siglo XIII, que originó las tres grandes ramas de la familia, a Napoleón, al del baño de rosas en Santa María in Arcoeli, a Romano, amigo de Santo Tomás, a Nicolás, amigo de Santa Brígida y de Boccaccio, y a Ramondello, el que fue a la conquista del Santo Sepulcro y cuya viuda casó con el rey de Nápoles, a Giampaolo, comandante de las tropas florentinas en la batalla de Anghilari, que inspiró a Leonardo da Vinci, a Gentil Virginio, dueño de tal jerarquía que en una cabalgata precedió a los hijos de Alejandro Borgia y en el séquito de la coronación de Alfonso II a los príncipes de la Casa de Aragón, a Gian Giordano, figura central de la Pax Romana, al conde de Pitigliano, el Homérico, a mi abuelo Franciotto, a los que se batieron en Lepanto, a Virginio, llamado el señor más grande de Italia, a Paolo Giordano, duque de Bracciano, hombre de letras, embajador ante Isabel de Inglaterra, a quien Shakespeare ubicó en Twenty Night, con lo que los Orsini, como se subrayó, que habían sido cantados por Dante, fueron cantados también por el mayor poeta inglés, y así hasta la célebre princesa de Ursins, multiplicando las bifurcaciones de nuestro frondoso árbol genealógico, en el que las tiaras, las coronas, doquier como frutos de oro que chisporrotean en la complicación del follaje. Ninguno de esos nombres insignes erguidos como banderas sobre el cortejo de los osos atávicos, ninguno brillará como el mío, Pierfrancesco Orsini, porque yo soy único en mi dilatada prosapia, soy el único que puede ahora escribir su vida de hace 4 siglos, y de esa suerte se da la paradoja cáustica de que un enano y un jorobado excedan en méritos sobradísimamente a los dos guerreros triunfales de los cuales proceden el vizconde de Lautrec y el duque de Bomarzo, que, por descontado, juzgaban a su gloria de emplumados combatientes como una cumbre suprema, y que, de imaginar el desprecio que el mundo, entregado a las aberraciones abominables, se había vuelto loco. Supongo que eso, tan perturbador, tan alterador de moldes preestablecidos, es lo que los británicos llaman justicia poética, una forma póstuma y extravagante del desquite nos hermana en el tiempo a Toulouse-Lautrec y a mí. Claro está que la mañana en que mi padre resolvió, para dar rienda suelta a su mal talante, encararse conmigo y castigarme por algo de lo cual yo no tenía la culpa, no disponía yo de los elementos que aseguran hoy mi superioridad sobre él, y al contrario, era un mísero desvalido, atolondrado, en presencia de la majestad de un juez omnipotente, resuelto a condenarme sin oírme. Por lo pronto, escupiendo de tanto en tanto en la apagada chimenea, me endilgó un exordio sarcástico, su biliarias y mordaces. Florencia era un nido de gente intrigante, dada a las habladurías, implacablemente burlona, y allí había ejercitado su estilo. Se refirió, sin disimularlo, al oprobio que representaba para la familia, y yo que no contaba más que 11 años.
Me comparó con Girolamo y Marvale, disminuyéndome. Se rió de la armadura que mi abuela me había regalado, la única digna de mí, según él, por inservible. Ridiculizó el antifaz de mujer con el cual me había visto. A medida que peroraba, su indignación crecía. Había comenzado en un tono zumbón y despectivo, pero como este tono era ficticio y aprendido en la corte de los Medici y no correspondía a la realidad biliosa e impaciente de su ánimo, cuya brusca acritud pugnaba por manifestarse agresiva, sorda, a cualquier razón, cambió de modo rápidamente, recurriendo a las palabras soeces y a las inflexiones enérgicas, brutales, que intimidaban a sus soldados. En medio de su vociferación recordó el horóscopo de Sandro Benedetto, que yo no había oído mentar hasta entonces, y se mofó groseramente de los poderes ocultos y la vida sin límite que me prometía. Y mientras él seguía despotricando por mi joró y diciéndome bufón y farsante, sus insultos solo me rozaban en la superficie, porque la fantástica revelación de mi destino que, sin proponérselo y probablemente se arrepintió de ello enseguida, me había comunicado, me distrajo con su asombrosa novedad que no comprendí cabalmente y que parecía forjada a medida para impresionar a mi espíritu poético, por lo que implicaba de quimérico, de mágico y de diferente a la cotidiana materialidad. Pero pronto debí abandonar esos pensamientos, postergándolos para ocasión más propicia, porque mi padre tornaba a aludir concretamente al vestido de mujer que me había puesto Girolamo, gritándome hijo de Sodoma, apelativo que entonces no entendí, pero que siguió cantando en mi memoria e interpreté años más tarde, aunque deduje en aquel momento, por el fuego que arrojaban sus ojos al culminar el alboroto, que su intención debía ser enrostrarme algo especialmente malo. Se puso de pie, volcando la silla desde la cual me hablaba, y me zarandeó. Ahora habrá que encerrarte, dijo, pero no te preocupes, tendrás compañía. Tocó un resorte que no advertí y en el muro se deslizó un panel de madera. En Bomarzo había varios corredores y cuartos secretos, cuya existencia ignoraba hasta sus propietarios, porque el castillo era antiquísimo y en los siglos XII y XIII, por ejemplo, había tenido más de 100 dueños, descendientes de los nobles francos y longobardos que antes lo habitaron. En ciertos casos sólo se extendía la cincuentésima parte del señorío y que vivían allí apeñuscados en guerrera promiscuidad, destrozándose por bagatelas, bajo el gobierno de un vizconde, de un vicecomes, Castri, Polimarti, habían producido los escondrijos, agujereado doquier las murallas, para guardarse los unos de los otros y sus respectivos tesoros mediocres, en oscuras madrigueras. Yo mismo más tarde, cuando todo marzo fue mío, descubrí un pasadizo subterráneo que comunicaba el castillo con el sacro bosque en el valle, y utilicé mucho. En la oquedad abierta por la hoja historiada al correrse, no distinguí más que una densa negrura. Mi padre tomó un candelabro, encendió sus 3 velas y me empujó al interior, puso las luces en el suelo, y a su resplandor verifiqué que me hallaba en una habitación baja y vacía, sin ventanas, oliente a moho. Me volví para implorar misericordia y entonces, un segundo, la mirada de mi padre y la mía se cruzaron. Me pareció que vacilaba. ¿Quién sabe? Tal vez en ese instante fugaz percibió eso como un velado anuncio, pero enseguida se recobró y la puerta se ajustó en el vano. Quedé solo. La habitación estaba totalmente vacía, fuera de un bulto que se alargaba en la extremidad opuesta. Me aproximé, medroso, y lancé un grito. Como en el desván de los arcones, mi voz rebotó estridente en las paredes, mezclada con las risas que oí en el aposento donde mi padre había permanecido, y que no eran suyas únicamente, pues sin duda ya estaba allí Girolamo, gozando con él de lo que ambos consideraban una burla estupenda. Aquella estirada forma era un esqueleto, o mejor dicho, una momia, un personaje que había sido embalsamado por alguien inhábil, quizás un siglo atrás, en tiempos del primer Vicino Orsini, y que ostentaba un ropaje gris, sórdido, de agujeros desvaídos que lo escarnecían y lo transformaban en una el codo en el suelo, y la cabeza, cuya frente se ceñía con una corona de rosas mustias de trapo, mostraba, bajo las sucias flores, algo indefinido y horrible que parecía una calavera y que también parecía un rostro humano. Tanto me palpitaba el corazón que creí que me iba a ahogar. Mi grito había contribuido a asustarme en la enclaustrada soledad, de modo que permanecí mudo, transpirando, sin quitar los ojos de la forma espeluznante.
Su sombra se movía en la pared, proyectada por el candelabro, y pensé que el cuerpo se movía también en la oscilación. Nunca en mi vida he visto nada tan aterrador como mi compañero y su mueca inmóvil. Fuera, posiblemente, castillo, y cuando vi al demonio yo era ya un hombre hecho y derecho, casi un anciano, y poseía una honda experiencia diabólica, mientras que en ese momento yo no era más que un chico, tierno, indefenso, abandonado frente a un ser siniestro e imposible de ubicar en este o en otro mundo, espectro y cadáver, caricatura, con sus indecentes colgajos, su sayal y su corona de rosas marchitas, de la muerte, la gran muerte que nos rondaba a todos en Bomarzo, brotando de las necrópolis arcaicas y de los esteros palúdicos del vecino lago Badimone, donde los romanos vencieron a los etruscos, la muerte a la cual sin cesar se aludía en los cuentos y en las conversaciones, porque la historia de mi padre, la historia de mi abuelo, la historia de mi familia no eran más que un tétrico tapiz surcido con muertes afamadas o miserables. Es probable que mi padre abrigase la esperanza de que la presencia del monje coronado me trastornaría definitivamente y de que mi enajenación lo ayudaría a deshacerse de mí para siempre. Si es así, lo defraudé. Ignoro cuánto tiempo aguanté en la improvisada cámara la tortura, no atreviéndome casi a respirar, vigilando a mi compañero de cárcel que me contemplaba a su vez con las cuencas vacías, desdeñoso, sonriendo levemente ante mi joroba y mi espanto. Pudieron ser unos minutos, pudo ser una hora, chisporroteaban las velas y la cara del muerto insepulto, ermitaño, guerrero, enemigo, emparedado, amante o fabricación artificial, hombre inventado, reconstruido sacrílegamente, transformado en mecanismo barroco, vaya uno a saber, se recostaba en el apoyo de la mano seca, brillante, violácea, considerándome desde la distancia de su implacable hastío destructor. ¿Acaso fuera mi cobardía, mi pánico? ¿Acaso la media luz? ¿Acaso la excesiva penetración dolorosa con que yo observaba el callado huésped acechante sobre el cual las sombras iban y venían animándolo? Pero a cierta altura advertí que, lentamente, se acentuaba el rictus de su boca y que empezaba a incorporarse. Entonces mi cuerda demasiado tirante se hubiera roto. Abrí los desmayados ojos en mi lecho, con mi abuela a un lado y al otro la armadura etrusca. Jamás comentamos, Diana Orsini y yo, la escena cuyos peores detalles ella tal vez no conocía. Mi abuela captó cuánto me angustiaba su recuerdo y al tanto de la perversidad de su hijo intuyó de lo que era capaz. Desde ese día noté que su cariño por mí se volvía más intenso. Lo singular es que aquella noche, por uno de esos misterios caritativos y compensatorios de la naturaleza, en vez de debatirme barajando mis experiencias últimas, un sueño en el que intervenían esqueletos, floridos, duquesas, armaduras y gladiadores desnudos, combinación que hubiera hecho las delicias de Sigmund Freud. Un sueño que corrigió y completó mis acumuladas sensaciones malsanas y del cual desperté de golpe, bañado en sudor, entre ansioso y maravillado, habiendo descubierto que hasta insólita de extrañas fruiciones. Ay de mí, nací para la sensualidad solitaria a los 11 años y por ella he sufrido tanto como los gibosos de Mantua, mis hermanos tristes, como el milagroso Toulouse, otro Tenebreux, otro Boeuf inconsolé, otro Prince de Aquitaine a la Tour abolie, galiotes, como yo, de la desesperada pasión. Cuando me referí por primera vez a las anormalidades de mi físico, lo que después de todo hice con bastante sencillez, y desde ese momento, como si su exposición representara para mí un alivio básico, no ceso sobre el espinoso tema, con la obstinación maniática de un psicoanalizado que describe e ilustra su complejo, contrapuse en la balanza, buscando un nivel, los méritos de mi apariencia, de mi rostro, el delicado diseño de mis manos, el como un presagio fascinador, Toulouse-Lautrec fue grotescamente ridículo, porque el desequilibrio que resultaba de su torso de hombre y de sus miembros infantiles creaba una lastimosa incongruencia. Yo no.
Yo tuve una estatura algo inferior a la normal, pero no era desproporcionado, y si cuando caminaba cojeaba ligeramente, como Byron, y balanceaba mi torso monstruoso, sentado o ubicado en favorables penumbras, daba la sensación de un individuo corriente, dotado de una innata distinción y de rasgos modelados por múltiples generaciones de aristocrático perfeccionamiento. Lo mismo que contrasté esas dos realidades, quiero ahora que he evocado el recuerdo más acerca la memoria más hermosa que le debo.